Muchas gracias, muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos sean a Viernes de Karaoke. En esta edición tenemos grandes cantantes como Penélope Luna, que ya también tuvo su programa, pero que está con nosotros acompañándonos porque hoy no tenemos a una cantante de ópera como nuestra gran estrella. Hoy tenemos a una gran diseñadora, productora, escenógrafa, vestuarista, iluminadora, bueno, no sé cuántas cosas ha hecho porque realmente ella ha estado en la ópera mexicana e internacional de muchas maneras, en muchas facetas. Quiero darle la bienvenida a mi querida amiga Juliana Bascoit, la cual es nuestra gran invitada del día de hoy. ¿Cómo estás, mi querida Juliana? Qué gusto, de verdad, qué gusto me da verte. ¿Dónde tenemos el micrófono? Aquí está. Venga, pues vamos a sentarnos para platicar. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la pandemia, querida? Bueno, yo creo que en las artes escénicas la pandemia nos ha tratado un poco difícil. Sin embargo, para mí ha sido un periodo de mucha introspección, de mucha creación. No he parado de trabajar ni de crear proyectos. Incursionamos en la animación también, entonces… Me vas a hablar un poquito de eso un poquito más adelante, porque sí, me interesa mucho saber el video que has grabado y todo lo que has hecho en la animación, que es tu nueva faceta. Pero bueno, vamos a platicar desde el principio. ¿De dónde eres? ¿Eres de aquí de la ciudad? Soy de la Ciudad de México, sí, nací en la Ciudad de México, aunque la mitad de mi familia es de Monterrey, ¿no? Y bueno, pues vengo de mezcla de muchas cosas. Eres como regiocitadina. Como regiocitadina, pero también la familia de mi papá viene de Holanda, entonces es como… Una mezcla. Es una mezcla. Internacional. Sí, no, yo soy una mezcla absolutamente de todos lados. Qué padre. ¿No? Fíjate que yo te platicaba hace ratito que cuando tú ves a un niño o una niña la cual que tiene como cierta cosquillita por bailar, por cantar, es como muy fácil verlo. Pero ¿cómo es reconocer a un niño o una niña que quiere ser productora? ¿Cómo fue para ti tu niñez en ese aspecto? Bueno, yo no sabía que iba a ser productora también, ¿no? Y digo también porque, bueno, diseño y dirijo, pero desde que eres niño, o sea, un niño creativo que se dedica a la escenografía o al vestuario o a la producción o a todas esas cosas, tiene
Tiene toda esa, tiene ese gusanito de que, por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo era niña, por ejemplo, que se jugaba a las muñecas. A mí no me interesaba jugar a las muñecas, a mí me interesaba crear la casa de las muñecas, el camino de las muñecas, organizar a todos, poner el coso, y entonces ya cuando mis amigas decían o mis amigos decían, bueno, ya vamos a jugar a las muñecas, y yo, ese era el juego, ¿no? O sea, el juego era crear el universo, era crear el mundo, era crear el espacio, organizar a todos, y ahora tú vas a hacer esto y tú vas a hacer el otro, Ya y crear los dirigías, digamos, mundos. desde que eras niña, ya producías y Sí, o dirigías. sea, mis pobres padres, bueno, ahí hay algunas anécdotas de que de repente mi papá llegaba y todos los zapatos afuera porque yo jugaba a la zapatería y entonces había sacado todos los zapatos y todo para vender, ¿no? ¡Qué O sea, bonito! construía casas con lo que hubiera, entonces yo creo que se distingue mucho y todos mis amigos escenógrafos también o directores tenían esta cosa como de la organizada y el ponernos de acuerdo y el crear los mundos sobre todo, Sí. es como la parte más como distinguible de un niño y también la dibujada, por ejemplo, o sea, de que empiezas a crear con un papelito y entonces con un papelito te creas y entonces juegas con el calcetín y entonces con el calcetín es un personaje y entonces hay como muchas cosas donde lo que vas encontrando con eso vas creando. Y eso es generalmente todos los que nos dedicamos al lado creativo, pues lo reconocerán, que es con el calcetín con el que jugabas, con el pedazo, con la escoba, y Claro. todo se vuelven cosas. Eso fue para ti, por ejemplo, en el aspecto de juego, pero ya en la formación académica tuviste varias carreras. Estudiaste arquitectura en la UAM, también Mm, estudiaste teatro en la UNAM, si no me equivoco. sí. Has estudiado también de manera internacional en Viena. Entonces quiero que me platiques, bueno, antes de Verona, perdón, en Sí. Verona, así es. Antes de que me platiques de Verona, ¿cómo fue tu formación aquí en México? Ok, yo desde niña estuve en clases de ballet, entonces pasé por clases de ballet, pasé por clases de piano, luego estudié clarinete y saxofón, ya cuando era adolescente, me metí a grupos de teatro, fui actriz y justo cuando estaba actuando y estábamos presentando una obra de teatro, un día que me quedé a hacer luces dije, ay, pero si esto es lo más divertido, yo que estoy en el escenario, no, o sea, yo que quiero estar haciendo en el escenario sufriendo, porque siempre me llamó, o sea, desde que tengo 4 años estoy metida en cosas artísticas, pero yo sí me acuerdo que yo me temblaban las piernas cuando yo tenía que salir a bailar o algo así, cuando yo descubrí el atrás y el crear mundos, pues para mí fue ahí, ¿no? Claro, yo creo que también eso fue lo que te pasó. Tuviste que pasar por procesos ya siendo artista, de alguna manera, artista en el escenario, para poder saber qué era lo que nosotros necesitábamos detrás del escenario, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gusta de ti, que siempre que estamos en una producción bajo tus manos, nos tienes muy cuidados, porque sabes cuál es lo que requerimos, cuál es el compromiso que tú tienes con nosotros para poder darle al público lo mejor de nosotros. Creo que sí ha influido mucho, porque, por ejemplo, sí sé una luz de bailarín de que sales y te estrellas contra algo porque no te pusieron la luz adecuadamente, ¿no? O de que te ponen el vestuario más incómodo y estás teniendo que sonreír con el vestuario súper incómodo, o que te Que te pica, pica, o la luz que no te aprieta. da en la cara, ¿no? O que no llegas a los ensayos porque no están preparados. Entonces, todo ese tipo de cosas, sí, la verdad sí me ha ayudado mucho. Y también a tener la sensibilidad, por ejemplo, con los músicos, ¿no? Que no es, o sea, la gente cree que llega el músico o el cantante y pues como canta bonito, nada más se para ahí y no ven todo lo que hay atrás. Claro. Entonces eso, o sea, la cantidad de horas de estudio, la cantidad de horas de ensayo, el estar agotado en la noche porque estás ensayando una obra de teatro y ya se te va el guión y ya no sabes qué hacer. Entonces, sí ha influido mucho también en la ¿Y tú crees formación. que en la actualidad se le reconoce bien al artista que crea todo lo que hay dentro del escenario, más que al artista que es el que canta o el que baila o el que actúa? ¿Hay un reconocimiento a todos los artistas que están en cuanto a, ¿cómo se le podrá decir? A A los todo lo creativos, creativo. Ajá. sí, se les denomina creativos, de hecho. En México no tanto. Internacionalmente, en algunos países sí. Por ejemplo, en Italia son muy reconocidos los creativos. En Estados Unidos son muy reconocidos. En Europa. En México no tanto. En México creen incluso que el productor solo paga y es el que hace o sea, que mueve los dineros, Que ¿no? paga la comida, ¿no? Que el Y director es el que grita. E incluso, bueno, hay a un nivel de confusión que cuando yo digo que soy escenógrafa, muchas veces me dicen que soy coreógrafa. Y entonces no distinguen que un coreógrafo es el que dirige con el cuerpo y el escenógrafo es el que dirige el espacio. ¿qué Entonces hace no hay. falta entonces para que se dé este reconocimiento?
una premiación? ¿Qué se te No, ocurre? yo creo que es una cuestión de educación. Es una cuestión de educación totalmente, es una cuestión de formación, ¿no? Incluso una de las crisis que estamos pasando ahorita en la pandemia es que, por ejemplo, aunque vean 2 personas en el escenario, no son 2 personas en el escenario lo que involucra una producción. O sea, hay mucha gente atrás. Están no solo los creativos y los directores y los escenógrafos y los técnicos y los que visten y el que abre la taquilla y el que limpia, claro, y al que le compraste la tela y al que hiciste, o sea, por ejemplo, cuando es algo fuera de la ciudad, al del hotel y al bellboy y al transportista. Es un montón de gente involucrada y que creo que eso es una de las crisis que estamos atravesando en la pandemia para las artes escénicas, que no son 2 personas en el escenario, ¿no? Claro. Es Sino muchísima todo un gente. equipo. Sí. Y hablando de tener un equipo bajo tu dirección, ¿cómo lo puedes relacionar con tu vida privada? O sea, ¿qué tiempo es el que te das de tu vida privada? Porque yo veo que haces muchísimas cosas. O sea, estás produciendo, estás haciendo lo que me contabas ahorita, escenografía, ¿no? Pero aparte ya estás haciendo, dirigiendo animación, toda esta preparación que has tenido. ¿Tu vida privada qué onda? Justamente hablaba con un amigo la semana pasada y bueno, a los que nos dedicamos a esto, como parte de la creatividad no es de horario, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí anoche me llegó la inspiración a las 11 de la noche y pues hay que seguirse porque es el momento donde puedes, ¿no? Y a veces estás todo el día así frente al papel y no pasa nada y de repente, ¡pum! Y en ese momento hay que seguirse. La vida privada se aprende a vivir haciéndose el espacio. No es, a diferencia de la gente que tiene trabajos con rutinas o con horarios establecidos, ¿no? De que sabes que el viernes puedes hacer algo y que el fin de semana, nosotros no. Entonces, la forma de tener vida privada es hacerse los espacios. Es justo de quiero ver a mis amigos y si no estoy como en llamas, pues entonces me hago el espacio para ver a mis amigos, así veo a mi mamá y a veces sí, la gente que está alrededor se va acostumbrando también a que no son horarios habituales. Muchas veces no estás en los cumpleaños, no estás eso, en las fiestas, no estás en los fines de semana porque son justo los días de función, como les pasa a ustedes. O por ejemplo, ¿no? Que acaba de pasar el 10 de mayo, no el Día de la Madre, puedes estar con la mamá el 10 de mayo o a veces sí le tienes que decir, mamá, discúlpame, pero es que estoy dando función, te veo el 11, 12, 3, no pues sé. Pues me ha pasado mucho, mayo. Por ejemplo, el cumpleaños de mi hermano, que es en octubre, que es siempre una época donde hay muchísima actividad. Solo de la pandemia fue el primero que pude pasar con él como en 15 años. Wow. Entonces, es así como de que festejamos tu cumpleaños como un mes antes o lo festejamos 3 semanas después. Y es así porque pues no hay forma de tener tiempo, ¿no? Exactamente, pero es una cuestión de buscarlo y de hacerlo y que la gente que está alrededor también vaya entendiendo que así es nuestra forma de vivir. Hay veces que, por ejemplo, yo vivo la mitad del tiempo en Italia y la mitad en México, entonces es un periodo donde estoy aquí y luego estoy allá, entonces los de allá de repente me dicen cuándo voy a regresar, los de aquí es cuando vas a regresar y es ir alternando la vida, ¿no? Bueno, pues más adelante me vas a platicar más cosas acerca de lo que has hecho en cuanto a tu profesión. Creo que has estado en más de 200 puestas en escena, algo así, entonces vamos a platicar. Pero mientras tanto, bueno, yo te había pedido que nos cantaras porque esto es viernes de karaoke, pero bueno, como ella es creadora y no es cantante, ha sido músico, eso sí me habías dicho, pero cantante no. Les pedí a mis queridas amigas Gaby Thierry y Penélope Luna que nos cantaran algo en esta noche de viernes de karaoke.
Muchísimas gracias a Gaby y a Penélope que nos cantaron Lagmé. ¿Alguna vez has hecho algo con Lagmé? ¿Has producido escenografía o algo? ¿Te ha tocado? Directamente no, en galas. ¿En galas sí En has galas, hecho? sí. Ah. Sí, he hecho varias galas y ahí Pues sí. de hecho estuviste en una gala con Ramón Vargas, ¿no? Era lo que había leído. Bueno, y he hecho galas con Ramón Vargas, con Francisco Araiza, con Javier Camarena, con el coro de la ópera, con los del Morelli. No, Creo bueno. que tengo como 25, 30 galas, una cosa 25, así más o 30 menos. galas, Sí. qué padre. Bueno, yo he estado leyendo acerca de ti, pero bueno, tú eres la que me vas a ayudar en el orden cronológico y también me vas a ayudar un poquito para saber qué era lo que hacías dentro de ese espectáculo, porque como diriges, produces de todo, entonces me vas a ir diciendo más o menos qué has hecho. Supe que, bueno, tus inicios fueron en Moctezuma en Alemania y Sonámbula en Italia, ¿así es? ¿O no? Mis inicios en la Ópera En Internacional. la Ópera Internacional. Sí, lo primero que hice fue un Moctezuma en Italia con Sergio Vela. Nos fuimos con la Capella Pieta di Turchini a Nápoles, porque descubrieron esta partitura escondida, esta orquesta barroca que es una orquesta muy importante, que ahora se llama I Turchini de Nápoles, dirigida por Antonio Florio. Entonces nos invitaron a hacerlo y entonces fue la primera cosa internacional que hice ya como creativa directamente, porque ya había ido a Colombia a trabajar como asistente de escenografía y como asistente de vestuario, y ya había, bueno, girado también un poco en Estados Unidos como asistente de escenografía y vestuario, pero mi primera ópera como creativa fue el Moctezuma, que se produjo en Nápoles y que presentamos en Alemania. Y después, poco después, teníamos algunos proyectos que se fueron armando, también en Catania, en Sicilia, y diseñé la escenografía y la iluminación de la Sonámbula de Bellini en el Teatro Massimo Bellini de Catania. Mira, qué bien. Y bueno, después de eso fuiste al Festival Cervantino, no, al Festival Internacional Música en Escena. Y después fue el Internacional Cervantino. Sí, bueno, más o menos en ese mismo tiempo se empezaron a entrelazar y empecé a hacer festivales. Porque, bueno, aunque mi formación fue como directora y como arquitecto, se empezó desde el principio, empecé a ser asistente de escenografía, asistente de iluminación, y luego empecé a ser asistente de vestuario y asistente de producción, y un día empecé a producir. Entonces, en la misma época que estaba justo haciendo el Moctezuma y todo, me invitó Ana Lara a trabajar en el Festival Música y Escena, que fue un festival muy importante para la creación de cosas escénicas con música, porque esa era la regla, o sea, la guía era la música contemporánea, entonces siempre eran cosas nuevas, sí traíamos un par de espectáculos, pero de reciente creación internacional, y hacíamos muchísima ópera y muchísima experimentación y muchísimo canto, muchas obras de comisión, entonces trabajamos directamente con muchos compositores. Y a raíz de eso salió también una invitación. Ángela Ancona me invitó, estábamos haciendo muchas de las cosas con el FONCA y cosas en Nueva York, donde hacíamos la Puerta de las Américas en Nueva York, y yo producía esa parte del espectáculo.
Entonces me invitó a hacer primero las óperas del Cervantino, que estuve haciendo varios años, entonces hice Yusuru, Ah, mira, después tú Yusuru, sí. cantaste, le hicimos acá. En Japón me tocó. Estuve trabajando con el Teatro de la Zarzuela de Madrid y entonces o sea, me encargaba yo como de las producciones fuertes del Cervantino de ópera y después me comisionaron, o sea, me invitó Ángel más bien a ser la productora del Cervantino dentro de su equipo. Y Mira, entonces producía el Festival Cervantino y el Festival Música y Escena y estaba haciendo algunas cosas internacionales y a raíz de eso me invitaron a hacer la producción técnica, se llama, porque el productor ejecutivo en Estados Unidos es el productor que consigue el dinero y que gestiona más bien los patrocinios y la forma que ya. tenemos aquí del productor es el productor técnico a producir el Festival Latino de Teatro de Nueva York. Ah, Y mira. entonces estuve ahí un par de años y Ese festival es el que se llama Stage Fest. Teatro Stage Fest. Teatro Stage Sí, Fest. Teatro Stage Fest. ¿Y eso fue simplemente se presentaban obras latinas o cómo era todo eso? Sí, era un festival principalmente de teatro, porque, bueno, Música y Escena y el Cervantino presentan todas las, o sea, bueno, el Tanto Cervantino obras presenta como todas las conciertos, gamas ¿no? escénicas, Claro. ¿no? Y Música y Escena, todas las disciplinas, pero sí con una guía de que siempre tenía que ser guiado por la música contemporánea. Y Teatro Stage Fest era principalmente teatro. Entonces era teatro latino que se producía en Nueva York y en otras partes de Latinoamérica. Entonces fuimos también con una cosa mexicana, con Alejandro Luna, un Hamlet y de Luis Martín Solís. No era de Luis Martín, perdón, era de Martín Acosta. Con Alejandro Luna y cosas de Colombia, cosas de Argentina, entonces trabajamos con muchos grupos internacionales y si la característica era que era teatro latino, Latino para los... hecho en Nueva York o hecho fuera de Nueva York y se presentaba en, Qué maravilla, en la en Gran los foros, Manzana, ¿no? Claro, en la Gran Manzana, sí. claro. Y después de ahí, bueno, por lo que he leído, hiciste Murmullos de Páramo en Japón. ¿Qué fue Murmullos de Páramo? Que yo no Ok, conocía esa Murmullos cosa. del Páramo es una obra de Julio Estrada que no la puedo no se puede determinar como que es una ópera, aunque tiene elementos vocales muy fuertes, porque también tiene una instalación sonora increíble y una forma totalmente atípica de tocar los instrumentos. ¿Esta obra es en español? ¿Se canta en español? No, tiene algunos fragmentos, está inspirado en Pedro Páramo. Y bueno, es una música muy compleja. Entonces yo conocí a Julio a través de Sergio Vela, justo en Música y Escena, y Julio Estrada era muy amigo de Stefano Scodanibio, que ya no está con nosotros, y Stefano era muy amigo también de Ana Lara, y habíamos trabajado en una ópera italiana que habíamos hecho aquí en Música y Escena, una colaboración, y entonces es increíble que a raíz de un italiano me recomendó con Julio para que yo le ayudara a hacer la ópera, y entonces esta pieza, porque yo creo que más bien la tenemos que llamar pieza porque es muy compleja, incluso la instalación que tuvimos que hacer en Japón es muy compleja, es una instalación sonora complicadísima. Incluso la lectura de la partitura, el mismo Julio llegaba a un momento en que nos íbamos más bien con el clic y con los números porque era extremadamente compleja. Entonces me invita Julio y nos vamos a hacer la aventura a Japón, que aparte, bueno, pues era tratar de los muertos, de un tema mexicano en Japón, entonces incluso hubo como un shock cultural al principio, porque yo llegué con mis calaveras y todo, y entonces me veían así como de, ¿y esta loca Esta qué es está bruja. haciendo, no? Entonces cuando ya me explicaron justamente que pues los cráneos, que aquí lo vemos por todos lados, que era una cosa un poco violenta, entonces cambiamos, pero acabamos haciendo una cosa, porque aparte, este espectáculo tenía también mucho de danza butó. Ah, mira, qué Entonces teníamos interesante. a uno de los coreógrafos butó que hace Más poco, prestigiados. sí, de Japón, y mezclaba instrumentos. Teníamos un ruidista, que es Llorens Barsbers, que es uno de los mejores ruidistas, y por ejemplo, el contrabajo se tocaba acostado, ¿no? Que originalmente la ópera se hizo para Stefano, pero Stefano ya estaba muy mal, entonces la tocó un músico mexicano, Juan Hermida, y teníamos guitarra y trombón, y entonces teníamos como
músicos extraordinarios de Eran música varias contemporánea. disciplinas. Sí, porque incluso teníamos un instrumento que se llama el sho, que es Ajá. un instrumento japonés, ¿no? Qué Entonces interesante. y la instalación sonora era complicada, el coro era del Neuen Vokalsolisten de ¿Solo se hizo en Alemania. Japón este espectáculo? No, se hizo primero en México, Ah, mira. pero no lo hice, esa parte yo no diseñé, Ajá. ¿no? Ni hice la producción. Se hizo en la sala Nezahualcóyotl, luego hicieron la grabación en Alemania con un poco de semiescena, pero cuando me llamó Julio me dijo, es que todavía no llego al feeling que quiero del espectáculo, me decía, quiero que se vean las ondas sonoras, ¿no? Órale. Y entonces yo era así de, bueno, las ondas ¿Y ahora sonoras no se cómo? alcanzan a ver, pero logramos, no sé qué logramos hacer, que finalmente Julio estaba muy feliz y teníamos body painting con un body painter japonés que también era explicarle lo mexicano de los indios. Entonces fue un espectáculo de verdad de un alto aprendizaje maravilloso, nos fue muy bien, íbamos a tener una gira, pero en eso vinieron los tsunamis y nos Ay, mira, qué cancelaron todo, triste. ¿no? O Japón tiene una arquitectura maravillosa. Yo recuerdo varias salas en las cuales la acústica era impresionante. ¿Te acuerdas en qué salas fue que hicieron este espectáculo? Sí, y lo hicimos en el Spiral Hall en Tokio. Ah, mira, en Tokio. Todo fue ahí, entonces. Sí, todo fue en Tokio, una instalación complicadísima, pero incluso hice algunos elementos, entonces fue una gran experiencia de trabajo porque explicarles el sentido mexicano a los japoneses y el piso yo lo quería pintado con manos, entonces no me lo entendían hasta que me tiré al piso a pintar con mis manitas, ¿no? Y entonces fueron entendiendo como este tipo de feeling. Y es que aparte también los japoneses, muy pocos hablan inglés, por ejemplo, están muy arraigados a su idioma, entonces es muy difícil comunicarse con palabras con los japoneses, ¿no? Tienes que comunicar a señas. Sí, pero también me pasó en Alemania. En Alemania, en teoría, todos hablaban inglés. Ajá. Y hablaban hello y como 2 palabras más. Entonces, un día que me dejan montando la escenografía sola, porque Sergio habla quién sabe cuántos idiomas, entonces, y Mariel, que era la asistente de dirección también, se fueron. Y entonces yo dije, ay, sí, no hay problema. Y de repente les empiezo a explicar en inglés y no me entendía nada. Entonces, toda la seña así de... Esto aquí, Así. esto allá. Escaleritas para abajo. Y entonces fue muy chistoso y lo logramos porque justo cuando regresaron... o sea, hasta Sergio me dijo, pensé que ibas a llevar nada más una escalera puesta y ya está todo montado, ¿no? Entonces se aprende con señas. En Japón también era así, ¿no? En Japón también era así. Mi comunicación con el técnico de iluminación era increíble porque nos aprendimos a leer mucho, entonces ya sabía que yo le hacía los ojos así y entonces ya sabía que le tenía que subir a la luz o le bajaba la luz, entonces... Esas son experiencias increíbles porque me ha tocado trabajar con mucha gente que no habla los idiomas. Cuando trabajaba yo en el Cervantino, pues llegaban sin saber español ni inglés muchas personas, claro, y teníamos que comunicarnos. Entonces esa es una de las grandes experiencias en el tipo de trabajo que hago yo. Pues qué maravilla, de verdad. Vamos a platicar más al rato acerca de otras producciones que has tenido. Por supuesto, vamos a hablar de Bellas Artes. Pero mientras me gustaría cantarte algo. Me encantaría cantarte algo de Yuzuru, porque es una partitura que no abro como desde el 2006, 7, 8. No recuerdo realmente. Pero hoy te voy a cantar algo mexicano, esto que es de Agustín Lara, que se llama Silverio, con las maravillosas manos del maestro David Pérez que tenemos aquí. Ahorita vamos a platicar un poquito con él. Venga, vamos a cantar Silverio. Torear a Silverio me ha salido de muy dentro lo gitano de un cantar, con la garganta muy sequita, la garganta seca de tanto gritar. Silverio, Silverio Pérez, diamante del redondel, tormento de las mujeres, a ver quién puede con él. Torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella, Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear. Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella, Carmelo que está en el cielo,
Carmelo que está en el cielo se asoma a verte torear. Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella. Carmelo que está en el cielo se asoma a verte torear. Monarca del trincherazo, torero, torerazo, azteca y español. Silverio, cuando toreas no cambia por un trono mi carrera de sol. ¡Yeah! Ay, maestro, te traje una partitura que, bueno, tenías que darle vuelta aquí, vuelta allá. Bueno, él es el maestro David Pérez, que ya fue uno de nuestras estrellas de Viernes de Karaoke con Ángel Rus en la primera temporada. ¿Cómo estás, maestro? Bueno, después de haber tocado Silverio. Pues bastante agitado ahorita después de Silverio, pero muy bien. Afortunadamente ya regresando todos a actividades, lo que nos hace muy felices. Así es. ¿Cuánto tiempo llevas en ópera? Eso sí me gustaría que supiera la gente. Fíjate que justamente estaba recordando que hace 10 años yo no me dedicaba a la música, o sea, solo era tangencialmente. Fue hace como 10 años que empecé poquito a poquito a tocar, acompañando coros, y por ahí se fueron dando invitaciones de colegas que, mira, ese toca, o ese sabe leer, o mira, es como flexible. Y empezaron a invitarme, pero tendré 10 años de carrera incipiente. Bueno, pues después te vamos a hacer tu programa también para que nos platiques más de tu trayectoria y también puedas compartirnos piezas que también a ti te gusten. A lo mejor también lo hacemos cantar, pero vamos a regresar al otro lado del estudio con mi querida Juliana, que tiene muchas otras cosas más que platicarme, porque la carrera artística de esta señora es grandísima. Pues entonces nos habíamos quedado en Japón, pero bueno, yo recuerdo que cuando iniciaba a cantar en la ópera, porque yo empecé mi carrera en lo ranchero, empecé a cantar en el coro del estado, allá en Jalisco. Me tocó entrar como en el 2000, tal vez fue. Y vi que en el Degollado estaban haciendo una gran producción que venía de México, que era Viva la Zarzuela, con el maestro Plácido Domingo. En esa ocasión creo que ya era la cuarta, no sé qué temporada de Viva la Zarzuela, pero ya no estaba el maestro Plácido Domingo. Pero era una producción maravillosa. Realmente a mí me dejó impresionado porque era de lo primero que veía. ¿Tú estuviste a cargo de esa producción también? Bueno, fue el primer espectáculo de ópera donde ya me involucré fuertemente en la producción. A mí me invita Mini Caire a ser stage manager. Y ella era directora de Cibam, me parece, en ese tiempo, ella ¿no? era la coordinadora ejecutiva de Cibam, ¿no? Uh-huh. Pepita Serrano, la la presidente, ¿no? Entonces me invitan a hacer este espectáculo para la reinauguración del Teatro de la Ciudad, con Plácido Domingo. Y entonces empezamos a armarlo, Tolita y María Figueroa hacían la escenografía y el vestuario. Y entonces cuando empiezo yo a organizar cosas de stage manager, como a las 2 semanas, Mini me dice, ay, por favor, encárgate de la producción, y ella se dedicó a hacer la producción general. Y fue la primera vez como coordinadora de producción que estuve a cargo de la producción. Grande, digamos, ¿no? Sí, o sea, tuvimos que traer mantones de España y eran telones enormes, sí, y eran un montón de bailarines y un montón de coro y de músicos. Y luego la hicimos en Puebla, la hicimos en el Auditorio Nacional también, y también la hicimos en el Teatro de Goya. Que yo creo que lo más complicado de hacer una antología de zarzuela como era Viva la Zarzuela es que tienes varias producciones de zarzuela en este caso al mismo tiempo. ¿Cómo conectas una obra con la otra? ¿Cómo se hace? Bueno, esa parte la fueron trabajando José Antonio Morales, ¿no? Que era el director en ese entonces, y con Tolita, con María, con Mini, con Pepita, con la familia de Plácido, porque sí hubo mucha influencia de cómo era el hilo conductor, justamente porque era la compañía de zarzuela Pepita en Vil, que era en honor a la mamá de Plácido. Entonces íbamos muy de la mano con todo eso. Y bueno, se fue conectando. Tolita y María hicieron un gran trabajo con los telones y cómo íbamos conectando con las coreografías de la Morris. Entonces, pues fue un proyecto que realmente
Sí, fue muchísimo trabajo, muy detallado, pero fue muy bonito, fue muy orgánico en realidad. No, yo no Exactamente. sentí como que hubiera como de, ay, chin, ya aquí nos atoramos. No. No, para nada, todo como que fluía la energía muy bonito y te llevaba a un clímax muy interesante porque parecía que todas estas obras eran una obra en conjunto, por eso me gustó mucho esto que vi en el degollado, a mí me tocó en el degollado. Y después, en el 2003, me parece que tú estás a cargo de las Lunas del Auditorio, que es una premiación la cual, bueno, en realidad está dedicada a todas las artes, no nada más a la ópera, sino también al teatro, a los conciertos. ¿Tú estuviste a cargo de esa producción? Yo estuve a cargo de la parte de la producción del espectáculo artístico, ¿no? Porque la producción de las Lunas del Auditorio es una producción general enorme y a Sergio Vela le encargan la dirección y me llama como productora y como diseñadora de escenografía y entonces estuvimos haciendo pues un espectáculo multidisciplinario. He hecho varios espectáculos multidisciplinarios, pero estas son de las cosas donde aparte en un mismo espectáculo es clásico con contemporáneo, con danza, con circo, con Ujú, teatro, exacto. entonces entra el backline de un grupo súper popular y hay que sacarlo para meter el piano y meter la orquesta y entonces luego el bailarín clásico, que es mucho también por lo que me llamó Ángel Ancona a hacer lo de Puerta de las Américas, porque justo Puerta de las Américas era una probadita de distintos tipos de espectáculos y de géneros, y que fue también un entrenamiento que tuve muchísimo en el Cervantino, ¿no? Porque en el Cervantino había que poner el zapateado y el piso del zapateado del ballet folclórico Y luego o quitarlo, del me ballet, imagino. y teníamos que correr con el instrumento raro de la música contemporánea y teníamos que hacer el teatro, es donde necesitamos 2 toneladas de sal, y al mismo tiempo pues teníamos en el otro lado espectáculos donde teníamos que meter caballos y tener que quitar butacas y un montón de cosas. Entonces, pues va siendo como una cosa como de ir picando todos lados y a la vez al mismo tiempo todo conjunto. Y bueno, pues esa es la parte que más me gusta de la producción, que por eso también, aunque diseño y me encanta diseñar y me encanta dirigir, la parte que más me gusta de la producción es que es como el metiche universal, ¿no? Claro. Estamos en todos lados. Entonces esa es la parte padre porque te involucras con el cantante y con el músico y con el coreógrafo y con el que realiza la escenografía y con el Con el pianista y con el director, director y con con la el que limpia el piso celebridad. y con el que entra a la taquilla y con el que va a hacer la publicidad. Entonces esa es la parte increíble de la producción, que es estar en todos lados, estar trabajando con todos y Y entender a conectar, todos, ¿no? ¿no? Claro, Sí. conectar con todos. Bueno, hablamos entonces de la productora Juliana, pero ¿qué pasa con la diseñadora? ¿Hay algún ritual que tú tengas o algo para que aflore tu creatividad para el diseño? Porque yo te he visto producciones muy bonitas, muy detalladas, bueno, por decirlo de alguna manera, con muchos detalles. ¿Dónde nace la inspiración de Juliana? Bueno, la inspiración nace de muchos lados, ¿no? A mí me encanta comerme el mundo. Entonces, me gusta sentarme en la calle a ver cómo camina la gente, a ver cómo se comportan unos con otros. Me gusta observar, me encanta el cine, leo muchísimo. Me como los museos. Yo soy de las personas que corren de los museos, pero cuando yo voy a una ciudad me trago la ciudad. Entonces, yo creo que la inspiración nace precisamente del mundo y de la gente y de las experiencias con la gente, ¿no? Yo voy a una reunión y aunque estoy conviviendo, me encanta platicar con uno y con otro, pero también, por ejemplo, en el teatro y en todos lados, pues platico con el que limpia, con el de la puerta, con el de la ventana, con el que el otro, con el cantante, con el que viene en el jet, porque Y en eso, realidad el alimento creativo es el mundo. Y es claro. observar el mundo, la naturaleza, las cosas que se hacen y ver y ver y ver y ver y ver y ver. ¿A ti te hubiera gustado ser cantante? Eh, yo creo que desde siempre supe que no quería ser cantante, aunque creo que de niña sí cantaba, Sí. porque mi papá siempre quiso ser cantante de ópera. ¿No? Mi papá siempre quiso ser cantante de ópera y entonces trabajaba, mi papá le ayudaba a sus papás, tenían una tintorería que le entregaban justo a Plácido Domingo. Ah, mira. Y entonces siempre estaba mi papá de fisgón y entonces yo desde niña, pues yo en lugar de bailar con mi papá las cosas de niño, yo bailaba, yo recuerdo estar subida en sus pies 2 años cantando Carmen con él, Claro. ¿no? Entonces, eh, a mí la música siempre me interesó y yo creo que por eso últimamente me he especializado en festivales relacionados con música y en espectáculos que tienen música en vivo. Y bueno, pues ya justamente la ópera encima de todo es como el grande, ¿no? O Claro. sea, amo la voz, o sea, a mí la voz me conmueve, amo la música en general,
pero la voz me conmueve y sí me mueve muchísimas fibras y la capacidad de que podemos contar una historia que a la vez, que se no entra por lo visual ni por el texto, entra por la piel y por los sentidos y por lo que se vibra, pues yo creo que por eso es mi gran pasión por la ópera. Claro. Fíjate que platicando con algunos compañeros me decían que los colores en la voz humana también a veces como que se pudieran ver. ¿Esto a ti te ayuda como en el diseño? Cuando tú escuchas una voz dices, ya sé qué personaje puedo crear con él, ¿sí? Definitivamente, definitivamente. Cuando escucho una voz, pero también me pasa en la vida cotidiana. O sea, yo veo a las personas con colores. Hablando simplemente, mira, yo qué veo a las personas con interesante. colores y con la voz me puedo imaginar los colores de las personas y entonces incluso yo tengo mucho la expresión de esta es una persona gris, ¿no? O hoy está gris, hoy está amarillo, hoy está rojo. Y sí tiene que ver mucho el color que, bueno, yo le voy poniendo colores totalmente visuales, pero sí, o sea, hay personajes que tú te lo imaginas cuando escuchas una voz y dices, este es el personaje, porque me transmite esto desde la voz, y luego ya tenemos que hacer toda la creación del personaje visual, ¿no? Entonces, ese también es una cosa, acaba siendo muy psicológico y me voy dando cuenta ahorita que lo platico contigo, que uno acaba siendo como un poco el psicólogo también Claro. de estas cosas para crear estos personajes, entrar en la mente, entrar en lo que verían esos personajes para poder crear un espacio, crear un personaje en términos visuales y en términos de dirección. Pues muy, muy interesante, pero vamos a continuar con la música, así que te voy a dejar un poquito para invitar a mis compañeras Gaby y Penélope que nos van a cantar otra cosa, chicas. Ya habíamos cantado entonces Barcarola, ¿verdad? Era lo que se había cantado y yo le había dicho a Juliana que había cantado Lacmé. Bueno, no fue Lacmé, se cantó Barcarola, pero ahora sí nos quieren cantar Lacmé entonces. Por supuesto. Perfecto. Bueno, entonces dejamos a Gaby Thierry y a Penélope Luna para que nos canten con las manos maravillosas del maestro David Pérez el dueto de las flores de la ópera Lacmé. Thank you.
Pues muchísimas gracias a Penélope y a Gaby que nos cantaron este bonito dueto que a mí me encanta, que es Lacme. Pero a mí me gustaría que me platicaran un poquito de la relación que ustedes han tenido con Juliana, porque bueno, en mi caso, ella es una amiga muy querida, pero creo que ustedes también es su amiga porque ella ha participado en Solistas Ensamble y en otras producciones que ustedes han hecho para Bellas Artes. Dime tú, Gaby, por ejemplo, para ti, ¿qué significa el nombre de Juliana Bascoit? Ay, es una cosa bien bonita. Pero es que además sé que es una persona tan profesional que me entiendo por eso con ella. Claro. ¿No? Y Por aparte eso me entiendo. Somos Capricornios los tres, Además entonces por somos eso. Capricornio con una bonita Leo de este lado. Para ti, por ejemplo, Penélope, ¿qué significaba Juliana? ¿Cómo te ha ayudado en todas las producciones que has estado? Híjoles, ha sido muy especial cada producción. La conocí en Doctor Milagro, Ah, mira. en creo León, que fue. en Celaya y en León. O sea, inmediatamente hicimos clic. No sé, o sea, fue como muy especial. Y además, pues su trabajo es increíble, es muy profesional. Entonces fue como caer así en blandito. Blandito, ¿no? Entonces es muy importante porque ya no te preocupas por otras cosas, sabes que está resuelto, sabes que está cubierta esa parte y además nos divertimos muchísimo, nos reímos, compartimos cosas muy especiales. Entonces ya después con Solistas Ensamble me tocó compartir más producciones, entonces pues que vengan muchas más. Claro, ya esperamos que ya la pandemia cese y podamos trabajar en muchísimas producciones con Juliana. Muchísimas gracias, chicas. Más al ratito voy a cantar con ustedes porque también se me antoja cantar algo. Pero vamos a continuar con nuestra estrella de la noche, porque sí es una estrella, Juliana, por todo lo que nos ha aportado al medio artístico y sobre todo en la ópera de México. Bueno, yo quiero empezar inclusive a platicar de todo lo que has hecho en Bellas Artes, que no sé cuántas producciones tengas en tu haber, pero se puede contar Sigfrido, El ocaso de los dioses, Únicamente la verdad, que creo que fue una producción nueva completamente, Il Postino, Muerte en Venecia, que es una de mis favoritas por toda la producción. Bueno, platícanos de Bellas Artes, ¿con cuál ópera quieres empezar, por ejemplo? Bueno, yo desde que era niña, mi papá me llevaba a Bellas Artes y yo le decía, algún día yo voy a estar ahí. ¿En serio? Sí, ¡Qué bonito! algún día yo voy a estar ahí, ¿no? Porque mi papá, nos encantaba ir a la ópera, mi papá era un amante de la ópera gigantesco, mi papá siempre fue un gran promotor de la cultura, entonces, y bueno, y mi mamá de la música, entonces yo siempre les decía, algún día voy a estar ahí, pues el primer proyecto que me toca ser asistente de escenografía de Jorge Ballina, en La flauta mágica de Sergio Vela. Y entonces tenía como 22 años así, llego a Palacio y fue así como de wow, ¿no? El escenario vacío, los técnicos ahí así como haciéndome examen, que lo pasé, pero fue muy bonito y de ahí mi relación, a partir del 2000, mi relación con Bellas Artes ha sido muy estrecha. He tenido la oportunidad, ya no tengo la menor idea ya de cuántas producciones he hecho en Bellas Artes, cuáles he hecho como productora, cuáles hice como asistente de escenografía, porque de hecho incluso yo conocí a Gaby como asistente de escenografía en La Italiana en Argel. Mira, ¿no era cantante entonces? ¿O sí? Sí, claro que sí. Ah, tú eras la asistente. Entonces, yo era la asistente de escenografía, Gaby cantaba. Me confundí, perdónenme ¿no? ustedes. Gaby cantaba, y bueno, a raíz también del Cervantino y de todos los espectáculos, bueno, pues he podido hacer muchas. Mi primera producción como productora, ya como productora, no como asistente, fue nada más y nada menos que Sigfrido. Sigfrido, Sí. que fue el festival de la Ciudad de México, algo así, Sí, ¿no? bueno, Dentro de es la eso. tercera jornada de Wagner del Anillo de los Nibelungos, ¿no? Del Así Anillo del es. Nibelungo. Entonces, pues fue una cosa sencillita. Que de hecho en Sigfrido era esta escenografía donde era todo en un círculo y que las plataformas se movían. Eso era una cosa impresionante. Yo de verdad pensé que eso lo habían traído del extranjero, no pensaba que fuera mexicano. Pero sí era. No era totalmente mexicano. De hecho, cuando estábamos en la preparación, nos tardamos como 5 años en prepararlo. Yo empecé como asistente de Jorge Ballina, pero incluso la producción era tan complicada que prácticamente yo me encargaba de la producción de la escenografía. Y entonces, Genevieve Petitpier, que era la productora inicial, se fue a vivir a Argentina y luego tuvimos otra productora, pero Sergio y yo ya estaba trabajando con Sergio en muchas cosas internacionales y Jorge, que es como un obsesivo y detallista, más no poder, por eso hace esas cosas extraordinarias.
O sea, me dijeron, oye, mejoraste tú la producción y entonces me invitaron a hacer ya la producción completa de las otras dos, pero pues yo estoy involucrada desde el principio. Entonces esas plataformas, yo me acuerdo pasarme en el taller del constructor hasta que le atinábamos. O sea, era, a ver, ahora va el motor aquí, ahora va la inclinación y entonces hacíamos pruebas y pruebas y pruebas. Fue como un año de que estuvimos creando las plataformas para que se movieran de esta manera, ¿no? Entonces sí, fue un trabajo, pues nada más hacer el anillo fueron como 6, 7 años de trabajo. Guau, de verdad, qué increíble, pero la verdad valió la pena porque el resultado fue hermoso, la verdad. Yo, de verdad, yo decía dentro de mí, híjole, si a mí me tocara cantar ahí con las plataformas, me imagino que fueron muchos ensayos para que los cantantes pudieran acondicionarse, ¿no? Sí, bueno, de hecho la primera vez que hicimos las plataformas, aunque ya teníamos cosas antiderrapantes, se derrapaban un poquito, entonces tuvimos que llevarnos los pisos que eran hechos de fibra de vidrio, hacerles tratamiento, cambiamos incluso los pisos del oro del Rin a Valkyria, ¿no? Tuvimos que mejorarlos y de Valkyria a Sigfrido todavía más porque les teníamos que agregar cosas, sobre todo cuando iban inclinándose cada vez más algunas piezas, ¿no? De todo esto que habían o sea, que había ideado Jorge y todo, entonces, pero incluso luego Jorge me decía, es que tenemos que hacer esto así y aquello, y entonces era como resolverlo pues desde la creación como su asistente primero y luego como la productora. O sea, desde el principio fue complicado, pero sí fue padrísimo. Los zapatos, por ejemplo, a todos los zapatos teníamos que ponerles 1000 cosas y encima de todo teníamos las máscaras. Wow, sí, es cierto. Y entonces que encima de todo, la semana pasada que estuvo Dante, me acordaba justo que ahí fue donde yo conocí a Dante, ¿no? Los tenemos que llevar al taller a que les hicieran todo un vaciado en la cara, entonces les ponían popotes y todo para poder hacer el vaciado de la máscara. Y bueno, sí, fue una producción compleja, pero toda fue hecha en México, toda. Háblame también de una de las producciones que para mí son de las favoritas de Bellas Artes, que es Muerte en Venecia. Porque Muerte en Venecia realmente era, o sea, el río todo, Venecia dentro del Palacio de Bellas Artes. ¿Tú fuiste la diseñadora de todo esto? Fui la productora. Jorge Ballini y yo, pues fue la primera persona realmente con la que empecé a trabajar profesionalmente. Ya en las artes escénicas como su asistente, pero bueno, aparte de que somos amigos, nos hemos ido aliando, entonces llegó un momento en que cuando ya empiezo a ser la productora de Sigfrido y del Ocaso, ya habíamos hecho Macbeth y ya habíamos hecho La Italiana en Argel y habíamos hecho como muchas cosas juntos, entonces empiezo a ser su productora. Y entonces me dice un día que quiere hacer Muerte en Venecia, y dice, pero solo la puedo hacer contigo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos una mancuerna muy bonita, porque incluso ya hay muchas cosas como es esa complicidad. Él es extremadamente obsesivo y yo también, entonces es como los dos obsesionados, es que sí tiene que ser el canalito con el agua y hay que ponerle la cosita que mueve y entonces sí, pero entonces tiene que ser la sillita tal, porque la sillita de Venecia. Entonces, bueno, fue una cosa que levantamos, se tardó en estrenar porque íbamos a estrenar antes, entonces la primera vez lo estrenamos en el Julio Castillo. Y después ya Bellas Artes, porque era cuando estaban remodelando Bellas Artes. En el tiempo de la remodelación. Exactamente, que por eso también únicamente, la verdad, también la hicimos en el Julio Castillo. Y bueno, Muerte en Venecia fue un reto en todos los aspectos, porque, bueno, yo acabé diseñando como la utilería un poco, ¿no? Tolita y María diseñaban el vestuario, pero pues el reto de tener el agua en escena fue... primero era, y aparte calentarla, porque los bailarines calentaban, entonces estuvimos ensayando en una bodega, donde hacíamos las pruebas de agua y ahí va la prueba de agua, la prueba no, y entonces luego se nos congelaban los bailarines. Y entonces, bueno, ya cuando llegamos a Bellas Artes ya teníamos un sistema que ahí los mecánicos de Bellas Artes nos ayudaron, ¿no? Que hicieron un sistema donde teníamos como 8 rotoplas abajo que estaban bombeando el agua todo el tiempo para que circulara. ¡Qué increíble! ¿No? Entonces, sí, atrás de las producciones hay... Sí, no, todo. Es como cuando el Postino, que había que meter un coche y había que meter un coso, y entonces de repente teníamos 8 trailers y teníamos toda la explanada de Bellas Artes llena de plataformas azules tratando de meter. Nos tardamos 2 días en descargar y luego una producción que era del doble de tamaño, la metemos en Bellas Artes, ya hubo que reducirla y luego a meterla al Teatro Juárez, que incluso estábamos en un pánico cuando lo estábamos metiendo al Teatro Juárez porque sentíamos que íbamos a romper el teatro. Entonces, bueno, pues han sido muchos retos. Atrás de todos estos proyectos hay como mucho que contar, ¿no? Claro. De las producciones más recientes que me acuerdo, que no sé si fue donde te conocí, pero es una producción que pues yo tengo en el corazón porque ahí participé, fue La Fanchula del West, que se
Bueno, sí se estrenó en el 2017 y después tuvimos que cancelar las funciones porque nos tembló, ¿no? Aparte ya nos había temblado antes y había ciertos problemas técnicos. Platícame de todo eso detrás de cámaras porque de verdad es muy interesante y me gustaría saberlo. ¿Qué fue lo que pasó que nosotros ni siquiera los cantantes nos enteramos? Bueno, todas las partes, o sea, la Fanchula, así como casi todas las producciones que hemos tenido oportunidad de hacer en Bellas Artes, generalmente utilizamos los mecanismos de Bellas Artes, ¿no? Bellas Artes no es nada más el escenario, sí tiene unos hoyos, por decirlo, unas franjas que se llaman los escotillones, que bajan varios niveles, bajan 7 metros, entonces se pueden esconder cosas y tiene unas plataformas hidráulicas. Bueno, antes cuando hicimos, de hecho, la flauta mágica, todo esto era hidráulico, no era nada con motores ni nada de esto, entonces era una salvajada hacer todas esas cosas. Entonces tiene la posibilidad de esconder cosas hacia abajo y tiene posibilidad de esconder cosas hacia arriba en el telar. En el caso de la Fanchula, mucho dependía todo, o sea, tú te acuerdas de salir desde abajo, ¿no? Entonces Sí, entra desde un par de niveles abajo de Bellas Artes, que son los escotillones, pero que estos van ajustados. Cuando tiembla, algunos de estos cosos, de los cosos, que especifica, algunas partes de los esos. mecanismos y algunas partes se desajustan porque están ajustados y entonces eso fue lo que pasó esa vez que Tuvimos que ensayar que en tuvimos un que salón postergar porque... el ensayo justamente porque es muy peligroso. O sea, si esto no funciona bien, se vuelve muy peligroso, ¿no? Claro, Porque alguien se son puede varios accidentar. metros hacia abajo, ¿no? Cualquiera que se cae, de hecho, el jefe de los mecánicos en algún momento, no en nuestra producción, pero incluso con todos los mayores cuidados se han caído, ¿no? Entonces, son producciones de alto riesgo, ¿no? Claro, sí, entiendo. Bueno, pues eso es por parte de Bellas Artes, pero también supe que hiciste la producción de Payasos. También me tocó ver Barba Azul. Me tocó ver Juana de Arco, que fue una producción impresionante, que había una cabeza en medio maravillosa que quiero que me platiques. Dido y Eneas, Romeo y Julieta. Bueno, platícame un poquito de Juana de Arco. ¿Cómo fue todo ese proceso creativo? Ok. Bueno, una de las incursiones que también, o sea, no solo hemos hecho, o sea, no solo he hecho, bueno, digo hemos porque afortunadamente voy acarreando un equipo de trabajo que ya se ha formado durante los años, un equipo increíble, ¿no? De personas que se han vuelto una familia para mí. Entonces, por ejemplo, Julio, que tiene ya no sé si 18 años trabajando conmigo, Órale. no sé, entonces Ya todas es esas mayor de personas edad. que van conociendo a ustedes, hay personas que tienen ya 10, 12 años, ¿no? Que vamos formando una familia. Entonces, toda esta experiencia que hemos ido adquiriendo juntos, hemos hecho cosas de gran formato y cosas de pequeño formato y cosas de mediano formato y bueno, una de las cosas por las que nos llaman es por hacer óperas o sinfonías o espectáculos con música relacionados atípicos, ¿no? Esa ha sido una de las características atípicos y sobre todo de cosas que no se han hecho. Entonces, bueno, Barba Azul no fue la excepción porque aparte tuvimos 3 pesos y logramos hacer cosas porque nos gusta como explotar los dineros, siempre acabamos metiendo las manos. Pero, por ejemplo, en el caso de Juana de Arco era un espectáculo, porque es una sinfonía dramática, no es propiamente una ópera, ¿no? Bueno, me llaman justamente por las características del tipo de producciones que tengo. Ya habían invitado a Claudio Valdescuri como director. Claudio y yo ya habíamos trabajado en música y escena haciendo El Gallo. Pero bueno, yo como productora del festival, no productora precisamente del Gallo, ¿no? Y entonces nos sentamos a platicar, Claudio y yo, y pues luego fue la complicidad, ¿no? O sea, porque me dijo, Claudio es un director que usa muy pocos recursos físicos, escénicos, o sea, más los recursos dramáticos, más las personas, explota más la emoción, no es un director de vamos a hacer una escenografía gigantesca con vestuario gigantesco y todo este tipo de cosas, que bueno, incluso era un poco del reto que yo tenía, porque yo estoy acostumbrada a hacer también producciones gigantescas y entonces aquí el chiste de que todos los elementos funcionan para hacer la magia de lo que se quería contar, que eso es creo que uno de los mayores aciertos de Juana, que no hay, bueno, claramente Juana es la protagonista, pero toda la bola de cantantes que eran un montón maravillosos, los actores, el coro, tuvimos que hacer un trabajo de partituras para ir casando todo, pero
el protagonista era lo que se quería contar y el espectáculo. Entonces, pues Juana tuvo muchísimos retos, porque incluso había momentos en que no sabíamos cómo íbamos a meter la cabeza, porque pues Javier Marín, que es un amigo de Claudio, nos prestó la cabeza, entonces había que meterla, pero también teníamos un problema musical fuerte con los fraseos, porque no era una partitura nada fácil, entonces musicalmente había que estar haciendo un trabajo súper preciso. Y eso fue un gran reto y finalmente se acabó formando una gran familia de Juana, que incluso cuando la repusimos el año pasado, cuando nos vimos todos en el ensayo, me volteaba a decir Claudio, dice, es como si no hubiera pasado 1 año y medio de que habíamos hecho esto, ¿no es? Tiene esta energía preciosa que se crea entre todos los que estamos, donde lo que queremos es contar lo que se tiene que contar y que la gente sienta todo esto, que yo creo que por eso Juana tiene eso, porque tiene una cantidad de alma y de energía de todos los que participan, que he vivido muchos proyectos increíbles, pero este ha sido uno de los proyectos donde la conjunción aparte de gente tan distinta, no es como... Sí, porque eran cantantes, tanto reconocidos como debutantes, bailarines. Juana de Arco era una actriz, me parece. Pues, estaba el coro también. O sea, era un montón de artistas de distintas disciplinas, ¿no? Sí, y aparte, por ejemplo, el coro lo formamos, era un coro de solistas, no era un coro, eran mira. pedazos, había un poquito de coros, pero también tuvimos que empezar a reforzar y a reforzar con solistas y solistas para que se pudiera dar la potencia musical. La primera vez lo hicimos con lo FUNAM y la segunda con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, entonces que incluso implicó otro reto porque era otro espacio y esto se hizo para el primer espacio, pero en cada uno tuvo su magia, ¿no? Y pues sí, aquí el hilo conductor principalmente era la música y la historia, ¿no? Y que nos fue llevando a todos, porque bueno, todos con mucho conocimiento musical, porque no eran actores comunes y corrientes, son actores con mucha preparación musical, con una musicalidad muy fuerte, ¿no? Bailarines que tuvieron que entrarle a la actuada, claro, ¿no? Cantantes que le tuvieron que entrar a recitar como actores. Entonces, pues ha sido una experiencia preciosa y sobre todo porque no estaba fundamentada en hacer la cosa gigante, claro, como algunas de las producciones que sí me ha tocado hacer, que bueno, es precioso tener también las producciones gigantes, pero esta era una mega producción que parecía que no tenía nada y a la vez tenía una cantidad de trabajo todo infinito. Claro, ¿no? Sí. Claro, estaba muy, muy bien hecha y muy bien estructurada. Bueno, platícame también que después estuviste en producciones como Leoncio y Lena, como la ópera de Daniel, Albert Herring, que me encanta, que también es una ópera que quiero mucho. Todo esto con la agrupación Solistas Ensamble. ¿Cómo se da, cómo es que te llaman, cómo se da este acercamiento con la agrupación? Bueno, yo paré un tiempo de las artes escénicas entre cuestiones personales y que ya de repente veía de un ritmo de hacer festivales y óperas, entonces me dediqué, o sea, no he dejado la arquitectura, pero me dediqué 2 o 3 años nada más a ser arquitecto. Y Valeria Palomino con Cristian Gomer, que son amigos muy cercanos, pero no solo como amigos, sino hemos colaborado durante muchos años como cómplices. De repente les digo, creo que ya quiero hacer algo, ¿no? Y entonces me dice Valeria, bueno, ¿te avientas Leoncio y Lena? Y le dije, ok, va bien, o sea, está bien, pero pues era una salvajada en 1 mes y medio y con 3 pesos, ¿no? Y entonces ahí empezamos, Rodrigo me ve así porque los procesos de teatro de ciertos habitantes son de muchos meses y las salvajadas de Torre de Viento son como de 1 mes, entonces esa es una gran cosa que pasó en Juana, ¿no? Porque están acostumbrados a trabajar como muchos meses y nosotros estamos acostumbrados a que nos sacan como cuando hicimos el funeral de Juan Gabriel, ¿no? Sí, bueno, eso fue súper espontáneo, me imagino. Bueno, no bueno, espontáneo, pues sí, claro, pues nadie sabía que se iba a morir, entonces me hablan un jueves para decirme que... Oye, ¿sabes qué? Prodúcete todo esto. Así el jueves literal, me llaman, ¿no?, en la mañana y me dicen que quieren hacer un homenaje para Juan Gabriel, ¿no? Lunes y martes, entonces jueves en la noche tengo una junta, el viernes empezamos a conseguir, a hacer planes de protección civil, a movernos por todos lados y ya, pues eran 48 horas continuas de espectáculo, ¿no? Y entonces de repente, pues no sé cómo, porque ese sí no te sé decir cómo fue, literalmente como canción, no sé, porque era ya tanto así la vorágine, todo, la cantidad de cosas que se tenían que mover, entonces yo de repente me dijeron, ¿y cuándo? ¿Cómo hiciste el plan de protección civil? Y yo,
pues no sé, a mí me trajeron unos planos y como no había tiempo de imprimir, yo empecé a dibujar el protección civil en los planos y entonces le iba dictando a uno de los coordinadores que estaba con la policía, bueno, aquí pide la ambulancia y aquí pide no sé qué y aquí él pide no sé cuánto y entonces no, y bueno, las vallas, tú consíguenos 50, eran... No me acuerdo si fueron 50,000 metros de vallas, una cosa así, pero fue una Válgame. cosa así, o 5,000, ya no me acuerdo, pero una cosa... Y entonces, volviendo al tema, estábamos en... Bueno, yo quería que me contaras un poco de, bueno, había visto que Leoncio y sí, de Elena León Silena, ¿no? era una Entonces, producción bueno, como minimalista, no sé cómo era una producción decirlo. minimalista, entonces, bueno, empezamos con León Silena y cuando, pues León Silena es una estructura muy particular de música, no es una historia Federico lineal, Ibarra, ¿no? ¿no? Ujú. Exactamente, Que es pero nuestro habla del reino compositor de Pipí, mexicano. del reino de Popó, que Exacto. suena así, y Es una entonces sátira política, de hecho. es una sátira política, pero incluso la primera lectura puede parecer una ópera descabezada, ¿no? Pero a nosotros desde que, justo lo que hablabas de los colores, o sea, yo escucho la música y vemos la historia, entonces para Valeria y para mí esto era una cosa como cuadros de Kandinsky, de Mondrian, y entonces, o sea, pero así fue, y entonces empezamos a crear los personajes justamente para hacer un cuadro plástico, ¿no? Mira. Y entonces, pues así creamos, teníamos 2 pesos, y entonces Valeria me decía, sí, ya sé que quieres hacer 1000 cosas, y yo dije, no me importa, o sea, yo quiero mis faldas, y quiero mis cosas, y quiero los tocados, entonces yo quería unos tocados que si no hubiéramos podido pagar, pues con las manos y entonces todos ahí moviendo alambres para hacer con papel maché y con todas las técnicas. Y bueno, así fue, y así empezamos a trabajar con solistas. Nos fue muy bien, hicimos mucho clic con el ensamble, que incluso fue el momento en que tú y yo nos conocimos, que estábamos haciendo Leoncio y Lena y la Fanchula del West al mismo tiempo. Es verdad, entonces fue 2017 eso. 2017, Mira, así qué es. padre. También me acuerdo de los impresionantes arcos de la ópera de Daniel. Eso sí tú todo lo diseñaste, ¿no? Sí, Porque sí, también había... en las 3 óperas diseñé todo. Ah, ok. Habían ciertos diseños como, no sé cómo decirlo, tú me corregirás, eran como celtas, eran como ciertas estructuras. Había unas runas celtas, pero sobre todo nos basamos en el románico. Ah, ok. Entonces, yo me acuerdo que incluso cuando le decía a Valeria, es que lo quiero todo desnudo, quiero la madera así limpia, entonces tenía pavor de cómo se iba a ver la madera limpia. Le dije, no, es que hagamos una reinterpretación de la arquitectura románica, pero no queríamos hacer algo, o sea, a mí no me gusta hacer la cosa histórica, me gusta como reinterpretarla y darle, o sea, como hacer una abstracción. Claro. Y entonces estos arcos eran con una estructura, con una geometría románica, pero hechos mucho como en la arquitectura japonesa de madera limpia que se movían, entonces iban formando los distintos espacios. Sobre todo porque es una ópera que tiene varios cuadros muy rápidos, ¿no? O sea, prácticamente se canta una canción, inmediatamente aparece otro cuadro. Entonces, cómo ir quitando, desarrollando todos esos cuadros ha de haber sido un gran trabajo, ¿no? Sobre todo también del staff. Bueno, sí, o sea, pues te digo que el equipo es entrón, ¿no? Entonces, la verdad es que ya de repente, pues ellos ya saben y ya dicen, bueno, ahora qué salvajada vamos a hacer. O sea, literalmente me dicen, ¿y ahora qué salvajada vamos a hacer? ¿No? Porque cuando estábamos haciendo Barba Azul, pues se me ocurrió hacer unas estrellas y entonces ahí todos moviendo alambres, esculpiendo, entonces ya todos tenían las manos así torcidas, ¿no? En Daniel de repente es, ay, señores, pues les toca entrar a escena y va su vestuario, ¿no? Y entonces también en Daniel, por ejemplo, uno de los retos fue que tuvimos un problema con la vestuarista, entonces 4 días antes tenía pedazos de vestuario. Uy, mira. ¿A que eso no se la sabían? No, pues no, nosotros nunca nos dimos cuenta, no, porque nos probábamos ese es el chiste. todo ya. Es que ese es el aparte chiste. Yo tenía un chaleco padrísimo, espectacular, así de cuero, que era de piel, ¿no? Sí, de cuero, sí. ¿Y cómo se resolvió lo del vestuario? ¿Se resolvió en pocos pues días? No, pues nos metimos a coser toda la noche. Válgame. No, y a pegar, y entonces llamamos amigos, y entonces me decían, bueno, yo no sé coser, pero sabes hacer hoyos, entonces mira, te pongo 3 puntitos, haz hoyos, tú sabes apachurrar algo, sí, bueno, entonces tú haces aquí el ojillo, y la verdad una cosa de equipo increíble, porque bueno, también nos pasó un poquito con Leoncio y Lena, que tampoco lo supieron, pero cuando me llegaron las faldas, que eran unos conos así, eran unas cosas horrorosas, y fue así como de, me va a dar un paro cardíaco, ¿no? Y tenemos que hacer todos los tocados. Entonces, bueno, esas óperas de solistas, lo que hay detrás, de que ustedes no se han enterado, ya, cuando ya hicimos Albert Herring, ya era la delicia, ¿no? Aunque no, porque pues todo el mundo me criticaba porque ya deja de editar los telones, porque los telones los dibujé a mano, pero en computadora. Sí. Mira. Y entonces yo seguía, no, es que tiene que tener mo, porque si no tiene mo no se va a sentir. Y entonces todo el mundo me alucinaba con el mo de las cosas. Y cuando ya ven
puesto el mo, me dijeron, ah, bueno, es que sí se ve diferente, ¿no? Claro. Entonces, la música habla. Claro. O sea, la cosa bonita en hacer ópera es que la música, o sea, si uno aprende a escuchar la música y a leer lo que dice la música, y no literalmente a leer, sino a leer todo el trasfondo, los ambientes que van, sale, o sea, uno empieza a imaginar y eso es. Sale toda la inspiración, sale, no sé, lo que trae el artista por dentro, sale el corazón. Y bueno, ahora quiero cantar con mis chicas superpoderosas, con mi querida Gaby y con mi querida Penélope. ¿Qué cantamos, chicas? Porque no sé qué haya para tenor, mezzosoprano y soprano. Barítono en este momento el maestro. Voy a hacer barítono porque ¿qué vamos a cantar? Suave sia il vento. Ay, de la ópera Così fan tutti de Mozart. Bueno, pues vamos a intentar cantar de bajo. Voy a tratar de acompañar a las chicas con Così fan tutte y Suave sia il vento. Siempre tenore, pues así nací, así tenore. Pero bueno, vamos a continuar con mi querida Juliana. Così fan tutte nunca ha sido un tema el cual te hayan pedido producir o que tú quisieras producir, diseñar, algo así. Bueno, tengo que admitir que Così fan tutte es una de las óperas que siempre le he sacado la vuelta. ¿Por qué? ¿No te gusta Così fan tutte? Bueno, cada quien, ¿no? Hay también óperas que gusten y otras que no. A mí, por ejemplo, me fascina El Elixir de Amor, pero no me gusta cantar Una furtiva lágrima porque aunque es una aria hermosa, la canté tanto tiempo que ya la oigo y hasta siento como que... ¿Algo así te pasa con Così fan tutte o cómo es No esto? tanto. Obviamente hay muchas óperas que en su tiempo tenían ciertos temas, pero se les pueden dar la vuelta, ¿no? Okay. En cuanto a lo que se quiere decir. Entonces, que aunque parezcan muchos temas como antiguos, tienen como de dónde rascarle y de dónde dar la vuelta. Me tocó preparar una dirección de Così fan tutte cuando empecé a estudiar en Verona dirección, que afortunadamente llegó el director que nos estaba
dando todas estas masterclass, ¿no? Y entonces dijo Così fan tutti o Lucia di Lammermoor, teníamos preparados y yo así de Lucia, por favor, ¿no? Lucia sí, così no, Così así. no, no. Sí, me causa, yo no sé si es porque todavía no estoy lista para ver cómo le puedo dar la vuelta para que no sea esta historia donde las mujeres son las criminales, ¿no? O las terribles, que me choca esa parte, ¿no? Otra, decía Gaby que ella no. O que todavía no conecto, ¿no? También hay momentos en la vida, por ejemplo, de un director, sobre todo cuando ahora que ya estoy dirigiendo, ¿no? Hay momentos en donde uno tiene óperas con las que uno puede decir cosas, con las que uno puede contar cosas, con lo que uno se conecta, y hay otras que por más, todavía no hablan, tal vez no es el tiempo. O el No sé. carácter o el temperamento, que era lo que yo también hablaba. Bueno, hay cosas que a lo mejor te puede quedar para que cantes, pero si no tienes el temperamento para hacerlo, pues entonces buscas otra cosa porque a lo mejor no fluyes, ¿no? Que a lo mejor es el caso tuyo. Pero bueno, hablando de Verona, sí, me gustaría que me platicaras que estuviste en la Academia per l'Opera de la Fundación Arena de Verona. ¿Cómo fue que pudiste estudiar ahí? ¿Es por selección, es un programa o realmente es como una carrera en la cual te inscribes? ¿Cómo es esto? Bueno, se aplica es un máster, es el máster en dirección de escena de ópera, ¿no? En la Verona Academia per l'Opera. Yo tenía ya varios años como el gusanito de dirigir. De hecho, bueno, yo estudié dirección, ¿no? Pero bueno, me abstrajo la escenografía y me abstrajo la producción y en consecuencia el vestuario y la iluminación y luego los festivales. Entonces, bueno, fui como, pues me fui guiando mucho también por todos los proyectos que iban apareciendo, las oportunidades y todo eso. Pero cuando yo regreso después de tomarme como sabático en la arquitectura, ¿no? Pues empiezo de nuevo a diseñar muy fuerte, que fue a raíz de Leoncio y Lena, ¿no? De ahí ya me seguí como diseñando y diseñando, aunque también produciendo. Y llegó un momento en que dije, ya necesito yo decir lo que tengo que decir, ¿no? Algunos amigos me han dicho que me tardé mucho, ¿no? O sea, incluso Claudio Valdés Curí, que estamos en su casa, o sea, me dijo, como que ya te habías tardado, ¿no? Entonces, sí, llegó el momento. Entonces, hubo un momento en que dije, ya, no puedo postergar más esto. Algunas personas se espantaron porque, bueno, pues está la productora Torre de Viento que dijeron, bueno, pues si estás haciendo un montón de cosas, ¿cómo vas a votar todo? Dije, lo siento mucho, yo necesito hacer eso. Claro. Que bueno, tampoco fue que lo voté, porque en medio hicimos Dido y Eneas y El Gran Macabro y Romeo y Julieta de Berlioz, Vine para hacer la ópera de Daniel, hicimos algo más hicimos, creo que hicimos la reposición de Albert también, en medio de que estaba yo en Verona, entonces apliqué, o sea, se hace una aplicación, hay que tener ciertas características. Un año. Un año, okay. Un año, que es un año como muy intenso, porque bueno, es una parte teórica, no es toda una aproximación musical, ¿no? Que bueno, sí, casi todos teníamos formación musical, entonces eso fue avanzando más, porque bueno, pues es en el análisis, en la partitura, desde cada nota para poder dirigir escena. Claro. No es nada más como la música, vamos a escucharla o leerla, como a veces pasa con algunos directores, no es en análisis de profundo de dónde están las cosas y dónde están los motivos musicales en términos dramáticos, de la dramaturgia musical. Y bueno, hay muchas masterclass y laboratorios que vienen directores como Emilio Saggi, que tuve la oportunidad de irme como de su asistente Árbol 4, como digo yo, al Teatro Real de Madrid, ¿no? Después. Jacopo Spirelli, entonces vienen grandes figuras de la ópera Paul Carran, donde justo hay que dirigir. Entonces, bueno, me tocó dirigir ahí muchísimo, o sea, dirigimos Traviata y dirigí Falstaff y Lucia y ya no me acuerdo qué tanta más cosa, ¿verdad? Porque es así como de cada semana teníamos que dirigir y entonces de repente, wow. y es un entrenamiento para resolver. Claro. Porque, por ejemplo, a veces en la noche nos llegaba un correo de mañana les toca dirigir el coro de Nabucco y era así como de son las 8:30 de la noche, como mañana tengo que dirigir el coro de Nabucco, entonces era toda la noche así con la partitura, ¿no? Preparando, ¿no? Escuchando la música para poder llegar a dirigir a las 8 de la mañana el coro de Nabucco, pero así. Entonces es como un entrenamiento, pero es como es la realidad, o sea, la realidad en la escena es que de repente estás así
tienes pensado una cosa y llegas y no funciona, entonces replantéate la escena por completo toda la noche así. Y entonces, bueno, fue un proceso muy bueno, porque entonces regreso a Italia, porque yo había estado trabajando en Italia con la Sonámbula y con el Moctezuma, y estaba como empezando a hacer una carrera allá, pero en ese momento tuve ahí un pleito profesional que nos separó a Sergio y a mí algunos años, y entonces hizo un rompimiento, y luego yo me fui a hacer el reino del festival, ¿no? Que yo me decía, yo era la reina del festival, porque hacía como 4 o 5 festivales en esa época. Válgame. Y bueno, nada más uno de esos, el Cervantino. Wow. Y ahorita fue como reencontrarme con Italia, y a raíz de este reencuentro, ¿no? Pues empiezan a surgir muchas cosas que son los proyectos que estoy preparando mucho. Hago un equipo con Ana Bunjak y Fabiano Pietrosanti, que son 2 amigos con los que nos encontramos, y entonces decidimos trabajar también de otra forma típica en colaboración, ¿no? No hacer un director, sino 3 directores porque, bueno, pues yo sí tengo la filosofía, y yo creo que eso es una cosa que funcionó mucho cuando hablábamos, por ejemplo, de La Juana. O sea, si tú tienes una gran idea, pero te juntas con otra persona con otra gran idea, se hacen 2 grandes ideas, y si le entran 4 personas más, y entonces la primera idea de partida se vuelve la idea gigante, preciosa. Y eso yo creo que es lo más enriquecedor del tipo de trabajo que escogimos hacer nosotros. El trabajo escénico es la colaboración, es el intercambio de ideas, es lograr que una cosa se vuelva como un, ¿no? Y entonces, el año pasado tenía algunos proyectos, pero pues por la pandemia se cancelaron, ¿verdad? Tuvimos que recesar todo. Y este año de hecho me voy en un par de semanas a hacer Don Pasquale. Tenemos preparado un Rigoletto que se iba a estrenar, pero por cuestiones de COVID y de tiempos de producción se pospuso para el próximo año. Y me voy a dar un par de masterclass de vestuario a la Verona Accademia per l'Opera, porque tienen el corso de costumista teatrale. Y estoy colaborando un poco con el Teatro Salieri de Leñago para hacer la programación artística y festivales. Entonces me voy un tiempo para allá y luego regreso a hacer cosas para acá. Sí, porque si no te vamos a extrañar mucho y ya no va a ser lo mismo sin ti. Pero bueno, hay un nombre que has mencionado durante toda la entrevista, que es tu casa productora, por decirlo de alguna manera, Torre de Viento. ¿Cómo es que iniciaste este proyecto tan grande? ¿Cómo fue que nació Torre de Viento? ¿Es a raíz de la necesidad de producir ópera o cómo fue? Bueno, a raíz de tener como un equipo estable de trabajo, ¿no? Y digo un equipo estable porque en realidad tenemos muchos colaboradores frecuentes, ¿no? O sea, cuando hacemos video, por ejemplo, ahora que incursamos en la animación, siempre es Asael, ¿no? Y entonces, bueno, están, yo digo que ya pobres porque es el nombre de inventario, es Julio, Claudia, María, Rodrigo, Pau, ¿no? Las asociaciones muy frecuentes como con Valeria y con Cristian Gomer. Entonces, estas colaboraciones donde todos somos como uno y parte, y entonces cuando tenemos espectáculos de calle, pues siempre viene Gilberto, Eliu y Marisa, o cuando tenemos ciertas cosas. Entonces, yo empiezo a ver una necesidad de tener como un lugar para concentrar a los creativos, porque siempre los creativos eran uno disperso por allá y otro disperso por acá. Y yo veía cómo funcionaban, sobre todo, por ejemplo, las compañías de teatro, ¿no? Las compañías estables de teatro, pues van teniendo, sí, variantes en algunas partes de sus elencos, pero funcionan como estables. Y entonces dije, y esto no existe en ópera y no existe como para espectáculos del tipo que hacemos nosotros. Y finalmente somos siempre los mismos. Y bueno, surge también a raíz de una necesidad en términos de cómo producir en México. Van cambiando las leyes fiscales y entonces en ese momento necesitamos replantear la forma de producir. Entonces, después de la experiencia de cómo producíamos en Música y Escena, que es un festival, una asociación cultural que te da cierta estabilidad en el sentido de estructura económica, y no me refiero solo del dinero, sino que permite gestionar recursos, que permite captar recursos, que permite incluso, por ejemplo, ir pagando en lugar de pagar solo por proyecto, pagarle a la gente como un sueldo un poco más estable, de dignificar incluso un poco el trabajo. Llega un momento en que decido, bueno, primero me asocié, no me fue muy bien, ¿no? Abrí Neurona Producciones y Visto y No Visto. Hicimos cosas muy importantes, pero en términos de la relación laboral no me fue bien con mi socia.
Y llegó un momento en que le dije, justo estaba Valeria conmigo, Valeria Palomino, así le dije, es que, ¿qué hago? ¿No? Entonces le dije, bueno, vamos a lanzarnos a hacer una. Entonces todo el mundo me decía que estaba loca, que cómo iba a abrir una productora, que no fuera de cine, que fuera de ópera y de cosas culturales y que no iba a comer y que no le íbamos a armar y que quiso cuatro. Y yo dije, mi papá tenía poco tiempo que acababa de morir, entonces para mí fue como una cosa que dije, bueno, si puedo vivir sin mi papá, pues si me va mal, pues voy a seguir adelante. Yeah. Y entonces abrimos Torre de Viento y nos lanzamos y empezamos a hacer una cantidad de cosas, empezamos a hacer todas las óperas del Teatro Bicentenario, de hecho fue un plan que Alonso Escalante me pidió, como enseñarle a la gente de León a producir. Entonces estuvimos durante un año con ellos para que aprendieran a producir ópera, ¿no? Y un proyecto cultural que no abarque nada más las producciones, sino que abarque también un plan educativo, porque bueno, hemos hecho festivales de diseño, hemos hecho festivales de cine, ¿no? Ahora, bueno, pues ya nos aventamos a la animación también, y hemos hecho exposiciones. Entonces, un plan donde la parte fuerte, bueno, hemos dado muchas masterclass y hemos ido a hacer talleres, por ejemplo, a San Luis Potosí y ese tipo de cosas, donde el proyecto es la creación de una fuerza cultural en México que justo se pueda asociar con otras instituciones culturales, con otros grupos culturales, con otras asociaciones, porque bueno, el objetivo principal de Torre de Viento, que es también, sí corresponde a mi objetivo de vida, es que la cultura despierta conciencias y que hace mejores a los seres humanos, ¿no? Y es el reflejo de nuestra naturaleza como humanos y el reflejo de lo que somos, y que que muchas cosas que no se pueden decir a través de los escritos e incluso de las manifestaciones, sí se pueden hacer a través de cómo se sienten las cosas y de la cultura. Entonces, el desarrollo cultural, pues para mí es como, pues todo. Por eso me he metido en chile, mole y pozole. Ya sé que soy de repente ajonjolí de todos los moles, porque justo me encanta como meterme en todo, porque es, el chiste es crear, el chiste es aportar, el chiste es conmover, el chiste es tocar fibras para que la gente sienta, porque una gente que siente ya no es la misma que ve en la calle pasando encima de todos. Claro, por supuesto, y de hecho yo creo que eso es lo que hace que un espectáculo se guarde en la memoria, ¿no? Que puedas guardar tanto el artista en lo que hace con el movimiento, con lo vocal, pero también con lo que la imagen de todo te diga algo y se te quede en el corazón, en la memoria por mucho, mucho tiempo. Pues muchísimas gracias, Juliana. No, muchísimas gracias a ti. Es un placer de verdad haberte tenido con nosotros. Ya no nos queda más que cantar algo. ¿No quieres cantar con nosotros? Yo los veo. ¿Tú nos ves? Yo los veo. Pues para despedir el programa vamos a cantar el elenco de Viernes de Karaoke. Ya casi los estoy contratando para que sean el elenco de fijo. Gaby Thierry, Penélope Luna y un servidor. Vamos a cantar esta bonita canción de Consuelo Velázquez que se llama Bésame Mucho. En las manos también del maestro David Pérez. Venga. Vente, Juliana. Bésame mucho.
Esta fue la sexta emisión de Viernes de Karaoke con Ángel Ruz, con Gaby Thierry, Penélope Luna, David Pérez y muchísimas gracias a Juliana Bascoit, que estuvo de estrella con nosotros, que la queremos mucho. Muchas gracias, no se pierdan la próxima emisión, Viernes de Karaoke, aquí en su canal de YouTube. Suscríbanse, denle like a los videos y cliquen la campanita. Muchas gracias.